Vamos a comenzar por el principio. ¿Podrías hablarnos un poco qué es el FODA, Brian? Ok. Sí, el FODA, como su misma abreviatura lo indica, significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza. Este FODA nosotros lo podemos aplicar de dos maneras. Sí, Una, personal, o sea, de nosotros mismos, y lo otro sería nuestra empresa. Pero el FODA en sí es un método para autoevaluarnos, para ver qué oportunidades tenemos, qué amenazas tenemos, pero también cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por sí, ejemplo, en las fortalezas, nosotros vamos a identificar las características en las que nos destacamos y que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos y concretar nuestros planes. Eso es en la fortaleza. Luego correcto. en las oportunidades, que no debemos de confundirla con la fortaleza, vamos a nosotros a estudiar aquellos elementos externos, o sea, los cambios de los cuales podremos sacar una ventaja, cambios o tendencias de los que nosotros pudiéramos sacar una ventaja. Luego tenemos las debilidades y las amenazas, que también no nos debemos de confundir porque las debilidades determinan nuestros puntos negativos y aquellas características que nosotros necesitamos mejorar, ya sea en nuestra personalidad o nuestra parte profesional. Luego las amenazas detecta aquellas situaciones o acontecimientos que impiden que nos pongan en peligro la consecución de nuestros objetivos. O sea, esto sería en sí el FODA. Perfecto, Brian. Es una excelente respuesta. Es más, te excediste. Tenés por el momento el 100% de la calificación que te corresponde y hasta ayudaste un poco más. Ojalá que tus compañeros te hayan puesto atención porque de alguna manera te referiste ya a algunas otras respuestas de preguntas que voy a hacer posteriormente. Bien, entonces ahora Sí, te pido que me colabores y me mencionas un número del 1 al 7. del 1 al 7 sería el 4. El 4. Sí, Perfecto. Italia. Profesor. Bien. Entonces, Sí, profesor. sí, solamente me regalas un segundo. Vamos a registrar la calificación de Brian. ¿Me regalas tu apellido, Brian? Contreras. sí, Contreras, el Carneque 17 24 25-01. Perfecto. Creo, muchachos, que nos va a dar la oportunidad de hacerle dos preguntas a cada quien, ¿verdad? Con esto tenemos la facilidad de que si de casualidad en una pregunta, en la primera pregunta no salimos no obtenemos tan buen resultado, pues tenemos oportunidad de mejorar en la segunda. Bien. Entonces, Italia, Dígame. mencióneme por favor las variables positivas y las variables negativas del FODA. Mencionando esas, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables positivas y cuáles son las variables negativas? Las variables positivas son las oportunidades y las fortalezas. A mi concepto, esas son las variables positivas, porque hablamos de oportunidades, tenemos la capacidad para sobrevivir en el caso de una empresa, Sí, y tendremos un apoyo y vemos la alternativa a futuro para surgir si en un dado caso hay un problema. Y si bien no existe, igual tenemos mayores oportunidades para salir adelante. Y en el caso de lo personal, funciona para que nosotros tengamos una mejor personalidad, un mejor concepto, y bien las fortalezas de estas se tratan también. En, perfecto. Esas al son las menos positivas. Las negativas, el son Shashley, las, son las debilidades y las amenazas. sí.
Las amenazas las podemos tomar en una empresa como riesgo de que que vaya a cerrar la empresa, y en lo personal podríamos hablar de que si una persona tiene miedo de hablar en público, esas se pueden tomar como amenazas ya al momento de contraer un empleo. Y las debilidades pueden ser la capacidad que tiene alguna persona, la capacidad que no tiene alguna persona para poder realizar algo. Perfecto. Bien, bien, te agradezco, muy buena respuesta. Entonces, ahora, Italia, ¿me podrías regalar un número del 1 al 6? Parece que alguien se desconectó. Ojalá que pueda volver a conectarse posteriormente. El uno. Otro, por favor, porque el 1 sería vos misma. Ok. El 3. El 3. Bueno, perfecto. Lía Rodríguez. Lía, ¿podrías activar tu audio? Está activado. Ah, ok, perfecto. Sí, pero bueno, te pido disculpas, no, en mi pantalla aparecía como desactivado. Bien, Lía. En principio, bueno, antes de entrar en materia, algunos comentarios para ambientar. ¿Trabajaste tu FODA individual o en grupo? De manera personal. Perfecto, individual. ¿Y lo hiciste en base a un perfil personal o en base a una empresa o algún proyecto futuro? Lo hice en base a 3 aspectos. El aspecto personal, yo como individuo en una sociedad, el aspecto artístico y el aspecto académico. Ajá, el tercer aspecto, discúlpame, no lo escuché. El aspecto personal, Ujú. yo como persona en la sociedad, el aspecto artístico, que ahí mencioné ciertos proyectos que yo tengo, Ajá. y el aspecto académico, yo como estudiante. Oh, ya. Entonces, prácticamente, digamos que lo hiciste personal, pero abordando ¿cómo decirte? Tres temáticas diferentes, pero siempre de la perspectiva personal. Sí, así es, Lía. O sea, las tres Sí. facetas que abordaste serían desde la perspectiva personal. Bien, no sé si me logras escuchar bien. Entonces, te preguntaba lo de la parte personal, bueno, para saber un poco, digamos, en base a qué desde qué perspectiva eh, elaboraste el FODA que presentaste para la tarea. Entonces, para complementar, o sea, que interesante porque quiere decir que manejas bastante, digamos, la metodología o el, el- la parte del FODA personal. Entonces, en este sentido, te voy a hacer una pregunta que no está en lo personal, sino que está en la parte de la empresa, porque eso te va a permitir también que no solamente te centres en el análisis FODA personal, sino también en el análisis FODA organizacional. Lía, ¿a qué le llamamos entorno de una empresa? Disculpe, no se escucha. Sí, ¿a qué le llamamos entorno de una empresa? Ok. El entorno de la empresa. Sí, Eh, bueno, yo lo describiría como la situación, bueno, no situación, sino el conjunto de aspectos o elementos en los que se forma y tanto externa como internamente la empresa. A ver, por ejemplo, digo yo, no es, ay, ay, ay,
Tranquila, no es, ubícate es bien que para que respondas. que me pongo nerviosa Sí, sí, yo te entiendo. al- así, Respira pues un no poquito, está. relájate y responde con tranquilidad. Ya te he dicho, o ya les he dicho, perdón, mi intención no es en ningún momento ser aquí un juez académico, pues tengo que hacer esa labor de calificar, pero sobre todo es, muchachos, entrenarlos en cuanto al tema, ¿verdad? De forma tal que ustedes van a saber, ala, en este punto estoy un poquito débil, voy a leer un poquito más. En esto estoy fuerte. O sea, es como hacer nuestro FODA del FODA. Bien, entonces, para que estén un poco relajados, tranquilos. Dime, Lía. Entonces, yo considero que estos factores que yo mencioné, tanto internos como externos, van a repercutir, ¿verdad?, en esta empresa. No es lo mismo, a ver, que esto también el entorno social, digo yo, que va a marcarse por la cultura o el tipo de cultura en el ámbito que está dando esta empresa. O sea, le va a dar un marco, va a influir de manera directa en el marco global de esta organización, de esta empresa. Y bueno, se caracteriza también por ser cambiante, por esto que yo digo de la cultura cambia y esto también afecta a la empresa, o sea, nada es estático. Y, por ejemplo, eh, puede cambiar por la situación económica de un país o de una región, por un cambio político, por un cambio en alguna ley, por la costumbre misma incluso de Claro, este lugar en el que está situada la empresa. Entonces no es algo estático, no es una variable así que no, bueno, una variable sentido de cambio, pero no es algo que nosotros podamos predecir y que pase 100% como nosotros lo esperamos. Siempre van a haber cambios, cosas que surgen, algunas positivas, algunas negativas. Todo esto va a depender del grupo de organización frente a estas eventualidades. Entonces, claro, influye directamente tanto interna como externamente. ¿Por qué? Porque si es algo que afecta a la empresa, ¿verdad? La empresa lo va a tomar de forma positiva o negativa, pero la empresa no es una entidad aislada, no es que solo trabajan para ellos mismos o responden para sus mismos organismos, sino que claro, también están conectados a un entorno, ya sea de venta, ya sea de servicio, ya sea, etcétera. claro. Bien, solamente digamos que también recordar que todos te estamos escuchando, entonces para que nos sirva de aclaración para nosotros. Eh, Me señalaste como, por decir así, algunos aspectos generales a manera de ejemplo. Me gustaría que me dieras un ejemplo bien concreto, o sea, un ejemplo de lo que sería un elemento de entorno. Digamos, ubícate en la actualidad. Un ejemplo concreto, me hablaste, por Ok. ejemplo, de aspectos eh, económicos, eh, de las empresas de servicios, me hablaste bueno, de muchos aspectos que están, como bien decías vos, a lo externo de la empresa y que influyen también a lo interno. Entonces, que me diera un ejemplo concreto. Esto me va a ayudar a ver qué tan clara está vos del concepto y nos ayuda a aclararnos a nosotros. Ok, un ejemplo que usted mencionaba en una videoconferencia y que me llamó mucho la atención porque siento yo que aclaró el 100% mis dudas, es la universidad, lo que está pasando actualmente. La universidad es una empresa, ok, Sí, una claro. organización. Ujú. Entonces, esta organización ahorita actualmente está siendo afectada por el factor sanitario, por el factor económico y pues también por el factor social. A ver, en el sanitario, actualmente estamos viviendo una pandemia Exacto. y esto afecta directamente en el comportamiento de esta entidad, porque ya no podemos asistir de manera continua o cotidiana o normal a lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Porque, Así es. pues, para evitar contagios, etcétera. Entonces, esto ya directamente influye en el comportamiento o en la conducta. Ahora, el factor social
de que no es lo mismo, por ejemplo, influye en la comunicación, porque tenemos problemas ya sean tecnológicos, porque pues no tenemos los medios, o pues en el caso de algunas personas que tienen los medios, pero no se sienten tan cómodas al hablar, que es un impedimento grande en la comunicación, en el aprendizaje, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. Sí, Y pues en el factor económico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en esta entidad hay varias ramas, ¿verdad? Están los maestros, están las personas de apoyo, de limpieza, están las personas del bar. Entonces, al no llegar estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo miro así, la persona que atendía el bar. La persona que atendía el bar era parte de la comunidad UCN. así es. Entonces, esa persona ya no puede generar un ingreso. ¿Por qué? Porque los estudiantes, los maestros, ya no están llegando. Entonces, esa Claro, persona, al ser parte, no, tal vez no afecta en general, pero afecta una parte de, que un eslabón. También tenemos problemas en el área estudiantil por los estudiantes, porque está el mismo factor sanitario afecta el ámbito económico. Eh, muchos estudiantes tal vez ahorita por esta situación no pueden proveer, ¿verdad?, el dinero para pagar, entonces se ven implicados pues, en arreglos de pago, etcétera. Hay personas que pues no pudieron seguir. Entonces, así es. todos estos aspectos forman parte del entorno en el que crece la empresa o en el que se está dando. Perfecto, Lía. Te agradezco mucho. Muy buen análisis. Entonces, vamos a hacer algo. Primero, explicarle en la parte metodológica de que aproximadamente en unos 4 o 5 minutos, tal vez un poco menos, va a concluir esta primera parte. Ya el enlace de la segunda parte, que iniciaría a las 9 en punto, ya está tanto en el aula virtual como en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? De forma tal de que todos podamos estar puntuales a las 9. Por el número de participantes, creo que vamos a poder implementar la modalidad de 2 preguntas. Les digo, en realidad me siento bastante satisfecho porque pues todas las respuestas han sido excelentes, lo cual quiere decir que realmente se han preparado o inclusive pues se enfocaron bastante en la realización del FODA como tal, porque al hacer el FODA, pues esto le permite aplicar los conceptos que hemos venido analizando. No hay mejor forma de aprender que haciendo las cosas. De hecho, hay una metodología que así se denomina, aprendiendo haciendo. Entonces, para no dejar como una pregunta en que alguien, digamos, quede a mitad de camino, pues vamos a cerrar con algunos comentarios de mi parte y quizá algún comentario de parte de ustedes, ¿verdad? En la segunda parte, tendríamos la participación de, me confirman, ¿verdad? Porque creo que no han participado, de Sami, de Naima y de Natalie. Sí, falta mi participación. Exactamente, Sami, Naima y Natalie. Y, y volveríamos a hacer una segunda ronda. Como en esta ocasión comenzaríamos en punto, ¿verdad? Yo creo que nos va a dar, y ya estamos como más, ya hemos hecho más calistenia, ¿verdad? Ya podemos como ir avanzando más rápido. Creo que perfectamente en un periodo podemos culminar la actividad. De ser necesario, enviaría un tercer enlace, ¿verdad? Pero si no, pues ahí cerraríamos. Me refiero en la segunda parte. Entonces, quiero comentar un poco lo del entorno, muy interesante. Lía, te felicito. Al inicio te sentía, como vos misma lo señalaba, un poco nerviosa, pero es importante el superar eso, ¿verdad? En principio, ustedes deben sentirse aquí en confianza. Como yo les decía, más que para mencionar ejemplos un poquito gráficos, ilustrativos, siéntanse como que más bien al revés. Yo soy como su entrenador.
de hecho, digamos, el mundo profesional es muy competitivo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ir adquiriendo conocimiento para en un futuro ingresar en ese mundo profesional o inclusive ustedes que son estudiantes de ciencias empresariales también entrarán en el mundo del emprendedurismo como una alternativa. O sea, si de repente no encuentran algún empleo que satisfaga sus expectativas, pues posiblemente ingresen en la alternativa del emprendedurismo. En cualquiera de las dos opciones, todos los conocimientos que ustedes adquieren en la universidad van a ser muy importantes. Entonces, yo soy un entrenador más de ustedes para esa pelea, ¿no? Con la vida diaria. Entonces, yo soy como ese entrenador que está en la esquina del boxeador. Ustedes son ese boxeador y yo estoy ahí, ¿verdad? Que con la toalla, secándoles el sudor, pasándoles el agua, para que ustedes se rehidraten y continúen en esa batalla. Entonces, yo me visualizo más en ese rol que en un rol de juez. Para los que gustan de ver televisión, como eventos, por ejemplo, como American Idol, ¿verdad? De que viene alguien, se presenta y el juez viene y va a desbaratarte simplemente, a criticarte, a cuestionar tus capacidades, a hacerte una calificación, pero muchas veces confrontándote, ¿verdad? Y cuestionándote de manera muy, muy, muy ruda. Entonces, no es ese el rol. Yo me siento más en el rol de entrenador. Entonces, ustedes siéntanse bastante en confianza, pero igual, pues, por favor, siempre prepárense. Y en ese sentido, pues yo sentía a Lía un poquito nerviosa, pero después mejoró bastante. O sea, mejoró bastante en cuanto a la seguridad, me refiero, porque siempre su respuesta fue muy acertada. Entonces, complementando un poco, entorno fundamentalmente son factores externos, ¿verdad? De hecho, si nos vamos a lo idiomático, entorno significa alrededor. Ya Lía lo mencionaba, las empresas no son organismos aislados, sino que están en permanente contacto con otras empresas, ¿verdad? Que nos proveen de materia prima, con otras empresas a los cuales le proveemos nosotros, que son nuestros clientes, con nuestros clientes mismos y con los factores que inciden, la economía en general, incide la regulación estatal, los impuestos que tenemos que pagar, los acontecimientos políticos, económicos, y en este caso muy bien ella citaba el caso de la pandemia. Entonces, específicamente ella hablaba de la universidad y también citaba una parte, en un momento, el cafetín. Entonces, ahí solamente, digamos, una apreciación. Aunque si bien es cierto, es parte de la comunidad, también recordemos que el cafetín como tal es una empresa independiente, ¿verdad? Entonces, como empresa independiente, tiene su propio FODA. Y obviamente la pandemia ha significado para esta empresa, el que me refiero al cafetín, una amenaza bastante grande, a tal punto que al menos temporalmente ha tenido que cerrar, ¿verdad? Desconozco cuál ha sido la estrategia de esta empresa en este momento, ¿verdad? No sé si tal vez ellos habrán abierto en alguna otra parte, estarán prestando algunos servicios a domicilio en materia de catering, ¿verdad? Saben ustedes que catering es el servicio de comidas o almuerzo o banquetes a domicilio, ¿verdad? Pero el punto es que ante esta situación externa, que en el caso de ellos se volvió una amenaza muy fuerte, pues seguramente habrán que tenido que tomar sus medidas. Ahora, en el caso de la universidad,